Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Miren a dónde nos ha traído la providencia de Dios. Ahora les vamos a mostrar con nuestro supermapa tecnológico dónde estamos. Estamos en el así llamado Monte Arbel. Estamos detrás de Magdala y el mar de Galilea, aquí en el fondo precioso. Y he querido venir aquí por una razón. Vamos a hablar del nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos o que estás en el cielo. Vamos a pensar, a reflexionar qué significa eso con el catecismo. Y pensé, este cielo, este panorama, este horizonte maravilloso es el que veía Jesús, probablemente el que veía mientras enseñaba a sus discípulos a orar. Y en todo caso es el horizonte que Jesús veía en los amaneceres después de sus noches de oración. Después de pasar la noche en oración, Jesús veía el amanecer en este cielo, pensaba en la grandeza, en el amor, en la providencia de su Padre Celestial, y pensé que también a ustedes les gustaría venir y experimentar un poco estos panoramas maravillosos. Vamos a ver el supermapa tecnológico, a ver si se ve bien, si no tenemos reflejos raros, se ve bien. Aquí está el mar de Galilea, toda esta es la Galilea que conocía y que recorría Jesús. Hemos estado varios días por aquí, hemos estado por aquí en Hipos y hoy estamos por aquí. Estamos exactamente aquí este es Magdala, al lado de Magdala, en el monte Arbel, y tenemos detrás todo el horizonte del mar de Galilea, y allá en el fondo tenemos lo que actualmente son los altos del Golán. Vamos a tener aquí nuestra catequesis hoy sobre nuestro Padre nuestro y sobre estás en los cielos. Vamos a contemplar este cielo, a tomar inspiración de él, y para eso vamos a hablar de nuestro Padre Dios que está en el cielo. Queridos peregrinos, dijimos ayer en la capilla de San José, y les recuerdo que estamos en la novena de San José, para que pidamos mucho a Dios hoy y en estos días la gracia de entender el don de la paternidad nuestra y la de Dios y la de San José. Les decía que los cielos no son un lugar, sino un estado, el estado propio de Dios. Nuestro estado es el propio de nuestro, y cada ser tiene su propio estado y su propia ubicación en toda la creación, y Dios está por encima de toda la creación porque Él la hizo, Él la creó, Él nos la regaló. Y hoy nos toca reflexionar en este nuestro, Padre nuestro. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. Padre nuestro se refiere a Dios. Es un nombre propio de Dios.
Este adjetivo, por nuestra parte, no expresa una posesión, sino una relación totalmente nueva con Dios. Fíjense qué hermoso. Cuando Jesús nos enseña a rezar el Padre Nuestro y nos enseña esta expresión, como ya dijimos ayer, es una novedad absoluta en la revelación, es una novedad absoluta en la historia y en la filosofía de las religiones. Llamar a Dios nuestro Padre, Padre nuestro. Pues bien, dice obviamente que no es una posesión, no lo puedo poseer, yo no puedo agarrar a Dios, no lo puedo ni siquiera con la mente ni con el corazón. Yo soy una gota que quiere abrazar un océano. Ese nuestro tenemos que entender exactamente a qué se refiere. Es una relación totalmente nueva con Dios. Y nos dice el siguiente número: cuando decimos Padre Nuestro, reconocemos ante todo que todas sus promesas de amor anunciadas por los profetas se han cumplido en la nueva y eterna alianza en Cristo. Todas las promesas de amor se han cumplido en la nueva y eterna alianza en Cristo. Fíjense, allá en el Antiguo Testamento, en un cierto momento, dice Dios: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Está hablando proféticamente y está anticipando algo que Dios quiere realizar y que nos quiere donar. El pueblo de la alianza nueva y eterna. Hemos llegado a ser su pueblo y Él es desde ahora en adelante nuestro Dios. Eso que en el Antiguo Testamento se nos decía un poco entre sombras, Jesús nos lo revela totalmente y con la más absoluta claridad. Esta relación nueva es una pertenencia mutua dada gratuitamente. Por amor y fidelidad tenemos que responder a la gracia y a la verdad que nos han sido dadas en Jesucristo. Es un don de Dios. Yo recuerdo, hace muchos años, vino a Tierra Santa un personaje importantísimo y me tocó la gracia de ir a recibirlo al aeropuerto. Llegué al aeropuerto, lo recibí. Yo, pues, ¿qué tal, señor, don, etcétera? Con mucho respeto y caravana. Y en cuanto nos subimos al coche, me dijo: Juan, háblame de tú. Me sorprendió, nunca me había pasado. Y en ese momento noté que la relación era nueva, era un regalo que él me daba. Háblame de tú, es decir, háblame con confianza, háblame con simplicidad. Somos iguales. Como la oración del Señor es la de su pueblo en los últimos tiempos, este nuestro expresa también la certeza de nuestra esperanza en la última promesa de Dios. El Apocalipsis se va a cerrar con esta frase: yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso que ya nos había anunciado el Antiguo Testamento, nos lo dice también el Nuevo Testamento, casi al momento de cerrar la revelación divina. Es decir, es una promesa de futuro, una convivencia amorosa entre nuestro Padre Dios y nosotros, sus hijos y hermanos. Al decir Padre Nuestro, aquí el Catecismo quiere hacernos una aclaración hermosa y muy profunda. Cuando nos dirigimos a Dios, yo recuerdo hace muchos años, una persona me decía con una cierta zozobra: oiga, Padre, no sé cómo le hace usted para rezar. Yo cuando rezo, no sé si dirigirme a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la Virgen, como que me pierdo un poco, ¿a quién me dirijo? Tenía mucha razón y era un momento importante en su crecimiento espiritual. Yo le respondí: mira, cuando tú comes con tu familia, estás con tus padres, tus hermanos, primos, los abuelos, pues cambias de uno a otro tranquilamente, con familiaridad, y así nos tenemos que dirigir a Dios.
Cuando nosotros nos dirigimos a Dios Padre, dice el Catecismo, es al Padre de nuestro Señor Jesucristo a quien nos dirigimos personalmente. Dios es Padre primera y propiamente porque es el Padre del Verbo eterno de Dios. No dividimos la divinidad, no hacemos una mezcla, no estamos dirigiéndonos a una nube impersonal. Es Dios Padre, el Padre de Jesús, y el Padre y Jesús nos dan a su Espíritu Santo. No dividimos la divinidad, ya que el Padre es su fuente y origen, sino que confesamos que eternamente el Hijo es engendrado por Él y que de Él procede el Espíritu Santo. No confundimos de ninguna manera las personas, ya que confesamos que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo, Jesucristo, en su mismo Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es consubstancial e indivisible. Cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. Me parece muy hermosa y muy pertinente esta distinción porque por algún motivo nosotros creemos y adoramos en un Dios que es Trinidad, un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Y así, a veces podemos dirigirnos al Padre, a veces al Hijo, a veces al Espíritu Santo, a veces a Dios, Trinidad. Gramaticalmente nuestro califica una realidad común a varios. Nuestro significa que es relativo a varias personas, a varias cosas. No hay más que un solo Dios, y es reconocido Padre de aquellos que, por la fe en su Hijo único, han renacido de Él por el agua y el Espíritu. Y aquí, obviamente, tiene su fundamento con toda razón el concepto de iglesia, comunidad, asamblea, el grupo de los llamados. La iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres. No hay una persona sola que pueda tener una religión. Ahora sí, porque todo el mundo inventa lo que se le da la gana. Pero eso no es verdad. La religión, la verdadera religión en el cristianismo es una iglesia, es una comunidad, es una muchedumbre de hermanos. La iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres, unida con el Hijo único hecho el primogénito de una multitud de hermanos. Se encuentra en comunión con un solo y mismo Padre y un solo y mismo Espíritu. Al decir Padre nuestro, la oración de cada bautizado se hace en esta comunión. Fíjense, desde el inicio del cristianismo, las primerísimas páginas de los Hechos de los Apóstoles, dice así: la multitud de creyentes no tenía más que un solo corazón y una sola alma. ¿Por qué tenía un solo corazón y una sola alma? Porque se orientaban todos al mismo Dios. Es Dios nuestra unidad, es Dios la fuente de unidad. Lo dijo Jesús y lo meditamos hace unos días en la oración de la hora de Jesús, en la oración sacerdotal de Jesús. Como tú y yo, Padre, somos uno, que así ellos sean uno en nosotros. Por eso, a pesar de las divisiones entre los cristianos, la oración al Padre Nuestro continúa siendo un bien común y un llamamiento apremiante para todos los bautizados. Yo diría para todos los bautizados y de los bautizados para todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros, al llamar a Dios nuestro Padre, estamos reconociendo que es el Padre de todo ser humano, especialmente de los bautizados, pero su paternidad es por la creación, es el Padre de todo ser humano, y por lo tanto todo ser humano tiene con nosotros y tenemos con ellos una fraternidad.
Fíjense que esto es muy hermoso y muy específico y propio del cristianismo. Por eso nosotros invocamos una fraternidad universal, una solidaridad universal, un respeto a la dignidad de la persona por el simple hecho de ser persona. No porque es de mi banda, no porque es de los míos. Cuando una religión dice solamente valen los míos y hay que matar a todos los demás, obviamente no pueden pensar ni imaginar siquiera en un Padre Dios que llamamos Padre Nuestro. Continúa siendo un bien común y un llamamiento apremiante para todos los bautizados. En comunión con Cristo por la fe y el bautismo, los cristianos deben participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Y yo diría, por la unidad de todos los seres humanos. Por eso San Pablo nos dirá, un solo Dios, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre, un solo Dios y Padre. Qué hermosa confesión de fe, qué regalo de Dios para nosotros. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Nos va a decir San Pablo con toda propiedad. Aquí yo tengo que decirles que vivir en Jerusalén 16, 17 años me iluminó mucho sobre muchas realidades humanas. La parte humana de la iglesia, cuando uno va al Santo Sepulcro y ve coptos, sirios, ortodoxos, anglicanos, de todo tipo de cristianos, dice, qué pena que estemos divididos. Qué pena. Y una vez invité a un ortodoxo a rezar el Padre Nuestro y no quiso rezar conmigo el Padre Nuestro. Me dio tanta pena. Dije, no estamos recibiendo la comunión, estamos rezando el Padre Nuestro. Por último, si recitamos en verdad el Padre Nuestro, salimos del individualismo, porque de él nos libera el amor que recibimos. El adjetivo nuestro, al comienzo de la oración del Señor, así como el nosotros de las últimas 4 peticiones, no es exclusivo de nadie. Para que se diga en verdad, debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros. El Padre Nuestro es una tarea también de construir la unidad, superar las divisiones, limar las asperezas. Es como una familia. Entre los hijos a veces surgen divisiones, malos entendidos, discordias. Pues bien, para que la familia permanezca unida hay que superar esas cosas, hay que pasar por encima, y también en la iglesia se nos invita a pasar por encima de las divisiones y a buscar la unidad, porque el nuestro nos saca del sentido de grupo, de banda, de individualismos. Los bautizados no pueden rezar al Padre Nuestro sin llevar con ellos ante Él a todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo amado. El amor de Dios no tiene fronteras. Nuestra oración tampoco debe tenerlas. Orar a nuestro Padre nos abre a dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Orar con todos los hombres y por todos los que no lo conocen aún, para que estén reunidos en la unidad. En la oración sacerdotal, Jesús reza por los que un día van a creer, por los que un día se van a acercar. Esto lo decimos preciosamente en la 4ª plegaria eucarística. Los presentes, los aquí reunidos, los que te buscan con sincero corazón, los que aún no te conocen. Esta solicitud divina por todos los hombres y por toda la creación ha inspirado a todos los grandes orantes. Tal solicitud debe ensanchar nuestra oración en un amor sin límites cuando nos atrevemos a decir
Padre Nuestro. Esta oración del Padre Nuestro nos educa a amar y a reconocer la dignidad de todos y cada uno de los hijos de Dios. Sean de la raza que sean de la religión que sean del color que sean. Son personas humanas, son hijos de Dios y entran en la petición del Padre Nuestro porque es Dios de todos. Aunque no le conozcan, aunque no tengan la gracia de haber recibido el bautismo como nosotros. Pasamos al último párrafo de este artículo, que estás en los cielos. Ya ayer hablábamos un poco y lo repetimos, que estás en los cielos no se refiere a un lugar, sino a un estado, el estado propio de Dios, que decía el catecismo, ¿dónde está Dios? Está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Aquí Jesús nos enseña a rezar al Padre Nuestro que estás en el cielo como esa presencia, ese lugar, ese modo de ser que es el cielo. Yo creo que quien esté con Dios, esté donde esté, está en el cielo. Esta expresión bíblica no significa un lugar, el espacio, sino una manera de ser. No el alejamiento de Dios, sino su majestad, su grandeza, su ser. Dios Padre no está en esta o aquella parte, sino por encima de todo lo que acerca de la santidad divina puede el hombre concebir. Como es 3 veces santo, está totalmente cerca del corazón humilde y contrito. Fíjense qué hermoso. Nosotros en la oración, en la misa, que es la oración por excelencia, decimos santo, santo, santo. Gloria, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Esta repetición triple que hacemos en muchas oraciones es propia de la adoración de Dios. Es como un clímax, es como una escalera, es como una ascensión al estado propio de Dios. Dice San Agustín, con razón estas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, hay que entenderlas en relación al corazón de los justos en el que Dios habita como en su templo. Por eso también el que ora desea ver que reside en él aquel a quien invoca. Fíjense qué hermoso. El cielo ya no es un lugar lejano, sino es la presencia de Dios en mi hermano, en quien reside. San Cirilo de Jerusalén. El cielo bien podía ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial y en los que Dios habita y se pasea. ¡Qué maravilla! Me referían de unos padres de familia que recibieron a su hijito pequeño, hijita, recién bautizado. Lo recibieron el día de su bautismo y los dos se pusieron de rodillas, besaron el pecho de su hijito, de su hijita, diciendo, recibimos un templo de Dios, recibimos un sagrario viviente y ambulante. Qué hermosa esta consideración de un Dios que no solamente está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, sino sobre todo está en el corazón, en el alma de quienes lo aman y de quienes observan sus mandamientos. Con razón, el capítulo 14 de San Juan nos presenta unas expresiones que a mí me conmueven mucho. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y pondremos en él nuestra morada. Amo a Dios, lo obedezco y viene Dios y habita en mí. Entonces, de algún modo yo soy el cielo. Mis hermanos son el cielo. Una comunidad cristiana fervorosa, practicante, es el cielo. El símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre.
desde el inicio de esta catequesis, de esta peregrinación, hablamos de que la oración era un don, una alianza, un don y una alianza. Pues bien, el símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre. Él está en el cielo, es su morada, la casa del Padre, es por tanto nuestra patria. De la patria de la alianza, el pecado nos ha desterrado. El Génesis, ahí Dios y el hombre vivían en familiaridad y el pecado nos sacó, rompió esa familiaridad y esa presencia en el paraíso terrenal. Y hacia el Padre, hacia el cielo, la conversión del corazón nos hace volver. En Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, nos dice Isaías y los Salmos. Porque el Hijo ha bajado del cielo solo y nos hace subir allí con Él, por medio de su cruz, su resurrección y su ascensión. Cuando hablamos de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y la ascensión, allá en la peregrinación de la fe, decíamos, ahí está Cristo, nuestra cabeza, ahí estamos nosotros que somos su cuerpo. Estamos en una situación nueva, maravillosa. Cuando la Iglesia ora diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, profesa que somos el pueblo de Dios sentado en el cielo en Cristo Jesús, ocultos con Cristo en Dios, nos va a decir también San Pablo. Y al mismo tiempo gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. San Pablo. Los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Lo dice la carta Diogneto, que es una carta del siglo II. Una descripción bellísima de lo que somos los cristianos, la mencionamos también en algunas de nuestras peregrinaciones pasadas. Se la recomiendo mucho porque dice, los cristianos son extranjeros en todo lugar y viven siempre en su propia patria, etc. Es precioso. Al inicio del capítulo 14, San Juan nos dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. Si creyeras en mí, estaríais tranquilos porque yo voy a la casa de mi Padre donde hay muchas moradas y voy a prepararos un lugar. Fíjense, Jesús quiere revelarnos que ese Padre nuestro que está en los cielos no está allí contemplando su creación y no le importa de sus criaturas. Jesús fue a la casa de su Padre a prepararnos una morada, un lugar para que nosotros estemos con Él allí para siempre. Queridos hermanos, el inicio del Padre Nuestro nos debe colocar ya con el corazón en el cielo, como hermanos, con una confianza y una audacia filial. Y con estos sentimientos y con estas reflexiones vamos a pasar ahora sí a las peticiones del Padre Nuestro, que son 7. 7 peticiones, las vamos a ir viendo en los próximos días con calma, reflexionando, meditando. Esperamos que estas nos ayuden a ser mejores personas y mejores hombres y mujeres de oración. Desde este lugar maravilloso y contemplando el cielo, nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.
postrando mis rodillas a tus pies. Estarías cuando te necesitará. Me contó de aquella paz en tu presencia que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia. Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana, que no hay hora para acercarme a ti. Para oírte no hace falta complicarlo, solo abrir mi corazón hasta escucharlo. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, Para que se haga en mí tu voluntad. te doy gracias porque has hecho demasiado. Que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño. Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio, que lo humano también puedo meditarlo. Imaginarte cuando tú estabas jugando, o cuando algo a ti te estaba lastimando. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón